continuamos entonces. A ver, uno, si de repente le dedica mucho tiempo a esto, a estas etapas del desarrollo, es básicamente porque, volviendo al modelo freudiano, es decir, eh, estamos hablando de etapas del desarrollo infantil que van a dejar estructuraciones profundas a lo largo, de toda nuestra existencia. Piensen ustedes en un niñito que está tratando de explorar qué pasaría si todas las respuestas que encontrase fueran no, no puedes hacer esto, no, 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 no juegues con la caca, no juegues con esto, no pintes, no hagas. Entonces, si todas las expresiones fuesen tremendamente prohibitivistas de las posibilidades del desarrollo personal, lo más probable, diría Erickson, es que empiece a sedimentar una sensación distónica que sería la de la vergüenza o la duda. ¿Por qué sería la vergüenza o la duda? Porque en realidad uno empezaría, piénsenlo como organismo, es decir, si todo el tiempo uno empezase a encontrar como una restricción a esas posibilidades, uno empezaría a tener como una sensación de inadecuación, esa es la duda, como de inadecuación con respecto a los impulsos que nos están, como quien dice, gobernando, ¿sí? Y la vergüenza, por supuesto, que también tiene muchísimo que ver con esto, es decir, las posibilidades o no que uno está teniendo de cierto control o de cierto dominio con respecto a las cosas. Entonces hay como una tensión ahí entre qué posibilidades yo realmente estoy teniendo de tener cierta autonomía, cierto dominio, cierto control, o yo me descontrolo, o yo encuentro en el mundo externo una excesiva prohibición y hasta empiezo a dudar de mis impulsos. Dando un ejemplo así como bien ligado a esto que es el control de los esfínteres, pero piensen ustedes qué tremendamente vergonzoso es para los niños en esa etapa del aprendizaje del control de esfínteres cuando se hacen encima y manchan sus pantalones con pipí, y entonces ellos creían que ya tenían como cierto control corporal y de repente se descubren impotentes todavía para ciertos dominios o para ciertos controles. Yo todavía me acuerdo de mi nena que había hecho como un progreso importante en el control de los esfínteres y entonces ya había deja el pañal, entonces ya se anima a usar, a andar sin pañales y de repente sale a andar en la patineta feliz de la vida y en algún momento está tan concentrada en el control de la patineta y todo lo demás que no tuvo un buen control de los esfínteres y se hace pipí encima. Entonces digo, esa es la experiencia como de la vergüenza, porque la vergüenza tiene mucho que ver con sensaciones en donde uno ya, si había percibido cierto control de las cosas, se descubre que la realidad nuevamente humilla o que está ante una situación que vuelve a ser socialmente considerada disvaliosa, más allá de que un contexto puede ser muy cuidadoso y de que le podamos ir poniendo palabras de alivio, pero François Dolto siempre decía, los niños son niños pero no son tontos. Entonces cuando uno como niño es humillado por la realidad, la experiencia siempre es la experiencia, tiene validez y tiene que encontrar también palabras que validen esas experiencias que se están viviendo, ¿sí? Pero cuando la realidad humilla, humilla. Las palabras que uno pueda poner externas acompañarán, consolarán, volverán a ser como las cualidades de la crisis previa, de la confianza. Bueno, tengamos esperanza, paciencia, vamos a poder seguir avanzando. Pero cuando vienen esas experiencias vergonzantes, bueno, el movimiento es hacia la retracción, nuevamente el componente es más el ego distónico. En vez de haber una fuerza sintónica, hay más bien una expresión de distonía. Bueno, eso es inevitable en todo proceso de desarrollo infantil. Por eso la bondad de este modelo, es decir, de entender que hay cuestiones que son nucleares, que son críticas, que todos hemos atravesado. Ahora, ¿cómo las vamos atravesando? Bueno, las vamos atravesando con más o con menos sabiduría, las vamos atravesando con más o con mejores, con peores quizás acompañamientos del mundo externo. Yo me acuerdo, bueno, yo les decía que cuando mi sobrino me mordía, yo buscaba esta regulación, es decir, no te prohíbo la posibilidad de que expreses tus afectos,
te lo posibilito, te dejo ese hacer, pero te prohíbo la mordida. Es decir, nosotros siempre vamos como en este juego de qué vamos autorizando, qué vamos prohibiendo, y lo mejor que podemos llegar a encontrar es justamente que haya siempre como una buena regulación de esas posibilidades y de esas prohibiciones. François Dolto explicaba para mi gusto, muy bellamente, que si nosotros lográramos distinguir las prohibiciones, ella va a definir dos tipos de prohibiciones. Prohibiciones de especie y prohibiciones por la edad, como quien dice. Es decir, ¿qué cosas le prohibimos a los niños? ¿Y por qué es simbolígeno y es humanizante prohibir ciertas cosas? ¿Sí? Es decir, bueno, ¿por qué les prohibimos morder? Bueno, porque es humanizante que nosotros, efectivamente, regulemos algunos de los aspectos más tanáticos y los aspectos más agresivos. Pero esa prohibición no se la hacemos a un niño porque es niño, se la hacemos porque es una regulación de especie. Es decir, nos los hemos prohibido a todos. No es que a un niño le prohibamos morder, o le prohibamos lastimar, o le prohibamos dañar porque es niño. Se lo prohibimos porque ese es el único modo de ser parte de una especie que en términos civilizatorios exige ciertas renuncias para poder ser parte de una comunidad. Entonces la prohibición no es una prohibición al niño porque es niño. Y por supuesto, la François Dolto diría, tampoco un adulto podría prohibirlo si un adulto no lo tiene autónomamente ya también regulado. Es decir, ¿cómo haces vos para establecer una prohibición? Te prohíbo el maltrato si el modo de prohibirlo es un maltrato. ¿Se comprende? Es decir, probablemente un niño que es golpeado por un padre y que va constituyendo como una cosa de modo de obediencia ante ese adulto, no esté logrando efectivamente una autonomización, sino que estamos dejando ahí las huellas como para que efectivamente a futuro, lejos de haber sido una renuncia a los componentes sádicos, haya sido solamente una obediencia temerosa ante una imagen tal vez de autoridad. Pero las renuncias efectivamente se dan cuando quien pauta la norma, quien propone la norma, es justamente una propuesta y no una imposición. ¿Sí? Es decir, nosotros renunciamos efectivamente cuando se trata del amor, lo que nos lleva al orden de la renuncia. Si no, no es una renuncia. Es decir, los casos neuróticos que encontraba Freud de modelos educativos tremendamente punitivistas, es decir, bueno, efectivamente dejaban como residuos neuróticos una cosa de mucha duda y de comportamientos después que son los comportamientos compulsivos. Por eso ustedes en el esquemita van a ver que lo que está en juego justamente es la voluntad o la vergüenza o la duda, y que la restricción, la fuerza contraria a la voluntad es el comportamiento más compulsivo. ¿Se comprende? Es decir, cuando nosotros en las obsesiones compulsiones vemos comportamientos, es decir, comportamientos que se le imponen al yo. Esa es un poco la compulsión. Es decir, ahí es donde uno empieza a ver que el yo está restringido, no tiene márgenes de autonomía, porque el comportamiento compulsivo es justamente como esa imposición, el hacer algo aún cuando no desearía hacerlo. Comportamientos ligados a los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, es decir, todas esas cosas uno percibe justamente que lo que no hay es un margen de autonomía yoica, sino que hay como una imposición de determinadas, qué sé yo, los ritualismos que tienen los obsesivos, las necesidades de lavarse las manos no sé cuántas veces, bueno, en estas épocas tal vez venga bien, si cerré o no cerré algo, si controlé o no controlé determinados pensamientos, bueno, entonces todos los trastornos compulsivos tienen mucho que ver con esas fallas en esta etapa del desarrollo, ¿sí? En donde quizás ha habido imposiciones, quizás ha habido, bueno, esto que yo decía que sería que se estroló el sistema, los modos educativos fueron excesivamente rígidos, excesivamente prohibitivos, no dando margen a la construcción de la autonomía. O al contrario, porque también si en estas etapas del desarrollo
hubiese un laissez-faire absoluto, un dejar hacer absoluto, es decir, tampoco habría posibilidad de la regulación del comportamiento, además de que un dejar hacer llevaría inevitablemente a muchas conductas autolesivas, ¿sí? Entonces, François Dolto decía, hay muchas prohibiciones que son prohibiciones de especie, es decir, regulaciones que les exigimos, que les pedimos a los más jóvenes en los procesos educativos. ¿Por qué? Porque todos nos los hemos regulado. Y la François Dolto decía, y todo se hace más sencillo cuando uno pone en palabras que hay muchas regulaciones que efectivamente son regulaciones de especie. ¿Sí? Es decir, si uno a un niño le dice, no metas los dedos en el enchufe, y los chicos van a querer meter los dedos en el enchufe, es más fácil cuando uno pone en palabras que eso que está prohibido para el otro también está prohibido para uno. ¿Se comprende? Es decir, que la prohibición no es al niño porque es niño, que porque es pequeño. Porque cuando los chicos perciben que la prohibición tiene que ver con que ellos son pequeños, van a intentar hacerlo. ¿Para qué? Para demostrar que son grandes, para demostrar que son capaces, para demostrar que pueden, ¿sí? Entonces, si la prohibición fuese puesta en palabras de que acá hay prohibiciones que son prohibiciones para toda la especie, los niños podrían entonces renunciar a ciertas apetencias con más facilidad, porque no es una renuncia solamente a ellos que se les pide porque son niños, sino que es una renuncia a la cual todos así. No puedes morder porque nosotros no podemos morder, porque yo tampoco te voy a morder. ¿Se comprende? Así, no puedes pegar, no puedes dañar porque yo tampoco te voy a pegar, porque yo tampoco te voy a poder dañar. Por supuesto que las personas más maduras están en mayor posibilidad de de llevar mejor ciertas tareas adultas como son las tareas educativas, justamente en la medida en que muchas de esas regulaciones ya se hayan dado en sí mismo. Qué difícil va a ser para un adulto que no ha renunciado a algunos de esos impulsos, es decir, no tiene la madurez, o que es muy impulsivo, que es muy agresivo, qué difícil que va a ser para un adulto en esa situación de poder emprender los procesos, por ejemplo, educativos, si hay ciertas cosas que todavía no están reguladas en el sí mismo, ¿sí? Quizás el modelo ericksoniano ustedes lo puedan reconceptualizar mucho mejor si no fuéramos tan etapa por etapa, sino que lo pudiéramos ir pensando vincularmente, es decir, un niño está construyendo su autonomía o un niño está construyendo su confianza, pero lo está construyendo en una relación vincular con un adulto. Y nosotros después vamos a ver que un adulto está en su propio crisis de desarrollo y que la crisis del desarrollo adulto tiene que ver justamente con la generatividad o el estancamiento, y eso habla de la generatividad y el estancamiento, justamente tiene que ver con qué recursos psíquicos, qué posibilidades, qué capacidades hay en una persona adulta para cuidar de los otros, para cuidar de las generaciones más jóvenes, ¿sí? Entonces, después, a medida que vayamos avanzando en este esquema, ustedes tengan que repensarlo todo el tiempo en términos interpersonales. Es decir, un niño está construyendo autonomía, pero no está construyendo la autonomía solo, en soledad. No, lo está haciendo justamente en una interdependencia con otros. Y con otros adultos que también tienen sus propias realidades psíquicas y que quizás probablemente, según sus propios recursos, van a poder desarrollar con más o con menos sabiduría una tarea tan compleja y tan imperfecta como es la del cuidado, la de la crianza y la del acompañamiento. Cuando Freud trabaja con sus pacientes neuróticos, la mayoría de esos pacientes neuróticos son también un poco consecuencias de prácticas pedagógicas de adultos que fueron absolutamente intrusivos, autoritarios o desaprensivos, ¿se comprende? O sea, o desinteresados, abandónicos, es decir, todo lo que hace a después entender que estas crisis se resuelven más positivo o menos positivamente según un poco ese contexto vincular familiar en el cual a nosotros nos tocó en suerte llegar al mundo. François Dolto, como terapeuta y como psicoanalista, justamente trabaja mucho las ideas de las crianzas tratando de orientar a los adultos en cómo realizar algunas de estas tareas para lograr un desarrollo en donde se promueva la autonomía, se promueva la confianza, se promueva, aún siendo François Dolto alguien que no necesariamente utiliza el modelo de Erikson para sus ideas, digamos así, pero que uno los puede ir
integrando, como quien dice, estos distintos autores en una síntesis más personal que uno va haciendo. Entonces, François Dolto proponía justamente prohibiciones que van a ser prohibiciones de especie, y son las prohibiciones que uno va a marcar a los otros porque nos marcan a todos. Entonces, manipular cloro no es algo que uno se lo va a prohibir a un niño porque es niño, sino que efectivamente tomar cloro sería algo nefasto para un niño, para un adulto, o la electricidad, meter los dedos en un enchufe serían nefasto las consecuencias que también un adulto tendría si hiciese ese comportamiento. Entonces hay cosas que nos las prohibimos, pero nos las prohibimos a todos porque somos todos parte de la misma especie, no a un niño porque es niño. ¿Se comprende? Y por otro lado, también hay prohibiciones que son prohibiciones a los niños porque son niños. ¿Se comprende? Es decir, justamente hay cosas que se prohíben porque en realidad todavía serían inoportunas, porque todavía serían imprudentes, porque todavía efectivamente no está la madurez. Entonces, cuando prohibimos que se suban a un determinado árbol, es porque pensamos que hay mucha posibilidad de que se caiga. Y la François Dolto también decía, bueno, y si el niño se sube al árbol, si el niño se trepa a ese árbol y no le pasa nada, ahí hay que ver si uno como adulto se puede efectivamente aguantar las ganas de decirle, pero si te dije que no te subas, o no sé qué, o no sé cuá, aguantarse eso, porque en algún punto nos ha demostrado que si nosotros creíamos que todavía no estaba listo para algo, nos ha demostrado que sí lo está. Y si se cayese, François Dolto diría, si se cayese y se lastimase, ya no necesita tampoco de nosotros el te lo dije, viste. Necesita que volvamos a la crisis previa, necesita que volvamos al sostén, necesita que volvamos al acompañamiento. Ahí van a escuchar a mi hija que va a participar en esta, en esta clase. Venga, Puchucha. Necesito bañarme. Ah, bueno. Mi hija dice que necesita bañarse, así que tengo que cortar este video. Vamos a buscar la ropa de ella. Uy, apareciste por ahí, Puchucha. Todavía no corté la grabación. Ven a saludar. ¿Quieres saludar? No, no quiere saludar. Ella es autónoma. Pero va a pasar sus pelitos. Bueno, ya seguimos. Bueno, pequeña interrupción. Aproveché para ir al baño, para comer unas galletitas. Seguimos con la grabación. Pero estábamos... Bueno, ahí tuvieron un ejemplo clarito de lo que es la autonomía. ¿Querés salir? No. Punto. Es decir, la autonomía tiene mucho que ver, justamente ustedes cuando estudiaban, bueno, los que han estudiado psicología, hay un autor que se llama René Spitz, los organizadores, la sonrisa social, después la angustia del octavo mes, y había un organizador que era como, es una expresión de que se está constituyendo el yo en la temprana infancia, que es el no, es decir, justamente la posibilidad de oponerse, porque la capacidad de oponerse empieza a dar a las claras la pauta de que está emergiendo el yo, la autoconciencia, la individuación y el querer, la voluntad como fortaleza psíquica de esta etapa. Justamente voluntad quiere decir volo es querer, entonces la voluntad tiene que ver estrictamente con el querer, con lo que uno empieza a desear, con lo que uno empieza a querer, como quien dice, alcanzar. Entonces habíamos dicho que había prohibiciones de especie, prohibiciones sí por la edad. Esas prohibiciones, las prohibiciones de especie digo valen para todos. Las prohibiciones de edad vendrían a ser las que uno hace justamente en dirección a que hay tiempos oportunos para ir logrando ciertas cosas. Que si no se alcanzan en un determinado momento, bueno, está la promesa. Es decir, la prohibición por la edad en realidad es una prohibición promesa. Como cuando uno dice, bueno, todavía los cuchillos estos afilados y no sé, eso todavía no los podés usar. Bueno, pero hay una promesa, es decir, pero a futuro vas a poder. Entonces, en el desarrollo es como que también uno ahí, ven, uno se va como apoyando en fortalezas previas. Es decir, si hemos logrado generar algo que es del orden de la confianza, uno después también en una cuestión, por ejemplo, en la tarea educativa, si hay una cuestión como de confianza, la promesa tiene más valía. ¿Por qué? Porque está ahí justamente la posibilidad de que a futuro, y esa promesa va a tener un sentido, va a tener un significado. Bueno, entonces, por supuesto que si uno se va al esquema
al esquema ericksoniano, van a ver que todas estas tensiones están muy ligadas entonces con un principio, con un orden, que es en términos ya del orden social, es justamente todo lo ligado a lo judicial, es decir, a la ley, al orden, a que uno cuando, para ser autónomo, recuerden de nuevo, nomos es norma, nomos es ley. Si justamente estamos hablando de un momento en el desarrollo en donde uno entra en conflicto con lo que es el mundo que nos ordena. Es decir, empezar a transformarse en un ser de cultura en algún punto también es empezar a renunciar a algunos aspectos más impulsivos de nuestra condición humana para empezar a ser parte de una cultura, y una cultura es un orden. Es un orden, es un espacio que define las cosas que, que comportamentalmente están autorizadas y cosas que están absolutamente prohibidas y a las cuales debemos renunciar para ser parte de esa comunidad ética de la cual uno forma parte. Bueno, yo les había dicho que nos hemos detenido bastante en tratar de entender estos dos primeros crisis del desarrollo. Me voy a volver al esquema ericksoniano, al clásico, al que yo les había mostrado acá, en su libro de Identidad, Juventud y Crisis, ¿ven? Entonces, autonomía versus vergüenza o duda, estaríamos en este momento, ¿sí? Entonces, yo voy a refrescar una idea que era la de Erickson, es: cada una de estas cosas no es que no estén presentes a lo largo de todo el desarrollo, es decir, la confianza básica sigue siendo significativa en el momento de la autonomía, la vergüenza y la duda. Bueno, es muy significativa por lo pronto, porque según cómo se haya resuelto esta crisis, va a incidir mucho en términos de los recursos con los cuales el yo va a contar para afrontar las experiencias y los desafíos de la próxima etapa vital. O sea que la resolución de una crisis tiene una directa incidencia en los recursos con los cuales vamos a tener para afrontar la crisis siguiente, ¿sí? Es muy difícil que uno anime a alejarse de las figuras de protección y de seguridad y transformarse en un ser que explore, que se autonomice, etcétera, etcétera, si no se ha sedimentado ya cierta confianza en el mundo, en los otros y en sí mismo, básicamente, ¿sí? Entonces, cada etapa va teniendo como una relación directa con la próxima etapa, ¿sí? Y a su vez, cada etapa está presente, como quien dice, en la siguiente, es decir, en la autonomía está muy presente las resoluciones previas, pero es ya un momento en donde cronológicamente estamos más centrados en otras dialécticas que no son justamente la de la confianza y la de la desconfianza. Es decir, la idea de Erickson es que cada etapa tiene también una lógica del por qué en esa etapa están emergiendo con más fuerza ciertas temáticas y no otras. En el primer año de vida todavía, es decir, en el primer año de vida ya hay aspectos que se empiezan a avisorar relacionados a la autonomía o a la iniciativa. Entonces en un bebé uno va a ver algunos comportamientos que ya tienen que ver. Pero lo que nos está diciendo Erickson es, bueno, pero todavía no es el momento oportuno ni crucial. Es decir, hay ya antecedentes de cosas. Pero lo central, lo nuclear, está pasando justamente por cómo se resuelve lo que es crítico de ese periodo, ¿sí? Yo les decía que nos hemos como concentrado mucho en estas dos primeras etapas, porque en estas dos primeras etapas se ve como un interjuego, como de dos tendencias, que mucho más adelante, cuando veamos, cuando estemos más centrándonos en la generatividad, vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a mencionar un autor que se llama David Buchan y otro autor que se llama John Cotre, que ponen mucho énfasis en... David Buchan pone mucho énfasis en como dos tendencias que serían como prototípicas de todos los seres vivos. Y él les va a llamar tendencias de comunión. ¡Ay, Dios mío! Parece que tengo algún virus en la computadora que se me abren y se me abren ventanas. Bueno, tendencias que se denominan tendencias a la comunión y tendencias agénticas, le va a llamar este autor. Es decir, yo lo traten como de pensarlo en estos términos.
todos los organismos vivos tienen como cierta tendencia a querer ser parte de una organización mayor, ser parte de un grupo, ser parte de una manada, ser parte de tu cardumen, ser parte de tu... Es decir, hay tendencias que tienen que ver como con una necesidad de ser junto con otros, ¿sí? A los seres humanos nos gusta ser parte de familias, es decir, necesitamos, codependemos de los otros, ¿sí? Al mismo tiempo, hay tendencias y hay impulsos que están más centrados en la autoafirmación, en la consolidación del sí mismo, en la autonomización, en la separación, en la distinción, en todo lo que tiene que ver más con, bueno, la palabra agencia se refiere a uno como agente, al yo, a la consolidación de la primera persona del singular, no de la primera persona del plural. Bien, muy molesto esto, pero bueno. Lo lamento. Yo les dije que esto es caserito. Entonces, dos tendencias distintas. Autonomizaciones y comunalidades. Agencias y comuniones. Bueno, entonces estos dos primeros periodos del desarrollo es como que nos muestran también cómo hay momentos del desarrollo humano a lo largo de los ciclos vitales en donde quizás primen más unas tendencias que otras. La primer crisis de Erikson es una crisis en donde esto de la confianza en el otro, la consolidación, los vínculos, la constitución, tiene mucho de como cuestiones que son del orden de la comunalidad, con una fuerza y con una centralidad primigenia constitutiva. La segunda etapa del desarrollo, uno empieza a ver cómo ganan fuerza las necesidades y las tendencias agénticas, las más autocentradas, las ligadas al desarrollo de la individualidad, de la diferenciación, del distanciamiento con respecto a otros, ¿sí? Entonces, si uno logra ver esas dos como tendencias que son tan fuertes en el desarrollo humano, lo propio y lo comunal, lo personal y lo comunal, bueno, esa va a ser como una tensión que va a estar en búsqueda de cierta integración madura a lo largo de todos los ciclos vitales, ¿sí? Bueno, estimada gente, con esto vamos a cortar este módulo y vamos a seguir avanzando con las próximas etapas. Pero corto aquí.